Muy buenos días a todas y todos ustedes. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar al director del canal, Roberto Villaseñor, que nos dé la oportunidad de tener este espacio, y desde luego a mi compañera Vanessa Hernández, que nos da todo tipo de apoyo técnico. El día de hoy es un día muy especial, porque hay acontecimientos en la vida nacional que nos dan pauta, no solamente para hacer análisis, reflexión política, sino también darnos una idea de cómo andan las cosas. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia del general brigadier retirado Gustavo Jiménez González, a quien le agradezco en verdad el que nos haya podido dar esta entrevista, que consideramos en verdad muy importante para todos nosotros, para este canal y en particular para Mujeres Insurgentes, agrupación política local. Gracias, general. Muchas gracias. Y a mi compañero Raúl Paz Recendis, que también como director de La Activista Regional nos da la oportunidad de estar en esta mesa. Bueno, pues el día de hoy seguramente vamos a hacer un programa muy sencillo, un programa a donde ustedes puedan entender todos los conceptos, todas las reformas que se han hecho en este país, particularmente por el Poder Legislativo, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, en torno a la seguridad, en torno a la Guardia Nacional. Pero sí me gustaría que el general nos pudiera contestar acerca de su currículum, para que usted realmente tenga un conocimiento de nuestro general. ¿Quién es el general brigadier Gustavo Jiménez? Muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes su invitación, y efectivamente la invitación que me hicieron acepté precisamente para poder dar un poquito de claridad a algunos conceptos que ustedes consideren que están con un poco de incertidumbre. Incertidumbre, no tienen la certeza de qué es lo que está sucediendo. Y yo estoy a sus órdenes. Soy un general que tuvo 45 años de servicios en el ejército mexicano. Tengo retirados 5 años aproximadamente. Y dentro de esos 45 años tuve la oportunidad de estar como director de seguridad pública en el estado de Veracruz 4 años, como director operativo de seguridad pública, 3 años en el estado de Colima, 7, y 1 que estuve aquí en la Ciudad de México, en el centro histórico de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Llevo 7, 8 años estuve comisionado en diferentes épocas, en diferentes ocasiones, por circunstancias de seguridad. Me tocó la oportunidad de que me hayan designado y nombrado como director de seguridad pública. Estuve en Manzanillo, Colima, 2 años en el municipio de Manzanillo, Colima, otro en el municipio de Tecomán como director de seguridad pública, tránsito y vialidad. Así de que tuvimos oportunidad de conocer algunos problemas de la ciudadanía, que en general parece un modelo, ¿no? Pero en sus diferentes regiones. Lo fue en Veracruz, en un estado completamente diverso, porque tiene playas hasta el pico de Orizaba, y en el estado de Colima, que también tiene playas hasta el lado de Colima, y en la Ciudad de México, que es otra diversidad de gente, es otro panorama completamente diferente. También estuvimos trabajando en el centro de la Ciudad de México, en el centro histórico de la Ciudad de México, en un programa que se quiso actualizar en ese año, por allá por 1994, 92, 94, que le llamaron a la Policía de Transformación 2000.
estuve trabajando en este proyecto también. Entonces, he estado tanto en el ejército como en la policía. Y he trabajado tanto en el medio militar como en el medio civil. Estuve 3 ocasiones, también por circunstancias, comisionado en el Estado Mayor Presidencial, que también me dio oportunidad tanto a estar en el ejército como poder ver algunas actividades del gobierno federal, del Ejecutivo Federal. También conocimos en 3 ocasiones, en 3 diferentes sexenios. El licenciado Luis Echeverría, tuve 4 años. En la época del licenciado López Portillo, estuve 2 años en el Estado Mayor Presidencial. Después me tocó estar en la época del señor licenciado Carlos Salinas de Gortari, 6 años. Entonces, he tenido oportunidad de conocer aspectos del pueblo, del ejército, de la policía y del gobierno federal, de las autoridades estatales, de las autoridades que conforman el Poder Ejecutivo Judicial, el Legislativo. Hemos tenido oportunidad de tener mucho acercamiento con ellos, y con el Judicial muy poco, porque siempre están ellos en un plano más apartado que nosotros. Pero tenemos un panorama general de la situación de nuestro país. Es decir, que conoce el tema. Pues les digo que... Tiene una vasta experiencia. Les digo que si este año cumplo, de haber ingresado al ejército mexicano, cumplo 51 años. Entonces en el 67, un año antes del 68, para tener un punto de referencia. Desde el 67 a la fecha, este año, cumplí 51 años, en noviembre pasado, 51 años de haber ingresado al ejército. De tal forma que ya soy parte de la historia de México también. ¿Sí? Ya medio siglo, creo que ya podemos contar un poco de historia de México y la que hemos vivido nosotros, la real. Así es, estoy a sus órdenes, Betty. Oiga, general, ¿usted no ha sufrido atentados contra su seguridad? No, nunca he sufrido atentados. Siempre hemos tenido muchas precauciones, yo creo, o mucho miedo. Pero más que nada decía mi abuelita, vivir en desconfianza es vivir con seguridad. Mi abuelita me lo decía en Montaña Tremont. Tienes que ser desconfiado para todo. Y creo que esa es una base, ¿verdad? Funciona. Una base que me empezó a funcionar desde niño, con la enseñanza de mi abuela, y que después yo lo vengo a corroborar en mi carrera militar y en la carrera policial. Mis 8 años que estaba en la policía, comisionado, pues vengo a ver que sí, efectivamente tenemos que vivir con desconfianza para vivir con seguridad. Hay quienes me dicen, bueno, es que entonces estamos condenados a vivir en desconfianza. Pues no condenados. Pero si te confías de todo, vas a sufrir un atentado. Lo que usted dice. Afortunadamente no hemos sufrido ningún atentado. Qué bueno. Y le pregunto esto porque efectivamente, años atrás, algunas organizaciones políticas sufrieron de la represión política. Sufrieron muchos dirigentes políticos de la cárcel. Sufrieron todo un estado de cosas que puso a nuestro país en un estado, pues diríamos, de una constante agresión en contra de las ideas. Yo lo pudiera decir así, pero creo que esto es muy importante porque nos acabamos de enterar de que se abrieron los archivos del CISEN. A mí me gustaría que usted me diera mucho su opinión, pero también sé que no es únicamente el CISEN el que tenía todo un bagaje de información correspondiente a muchísimos ciudadanos, organizaciones, etc., sino también el ejército tiene un centro de inteligencia muy importante. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la inteligencia militar
Es un secreto profesional. Perfecto. Como todos los profesionistas tienen sus secretos, el médico tiene sus secretos profesionales, el cura tiene sus secretos de profesión. La información militar es secreto profesional. Sin embargo, le voy a platicar. Les voy a platicar. La información, hasta mi abuelita tenía información. De todo tipo. ¿Sí? Nuestros vecinos nos conocen a todos, sobre todo los que viven enfrente de nuestra casa. Entonces, la información fluye. Hoy en día más, con nuestras redes sociales, fluye a velocidad de la luz. ¿Sí? Y fluye con gran rapidez, ya lo dijimos, pero además con una gran cantidad de información y nos enteramos de todo. Es un proceso el que ha vivido nuestro país. Lo vimos con los hermanos Flores Magón en la época de la Revolución Mexicana, hace un siglo y años, ¿verdad? Un siglo con 8 años más. Ha llevado un proceso la información. ¿Sí? La libertad de expresión ha tenido su proceso y está en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Carta Magna de 1917 ya establecida la libertad de expresión. Entonces, pues, es un Estado de derecho. ¿Y los derechos humanos? Y los derechos humanos siempre han existido, se llaman garantías individuales. Así es, se llaman derechos humanos y sus garantías. Y antes se decía garantías individuales. Del artículo 39 de la Constitución Política nos decía garantías individuales. Son derechos humanos y sus garantías individuales. Siempre han estado consagrados ahí. La aplicación de estas leyes es el verdadero Estado de Derecho. Las instituciones siempre han estado apegadas al Estado de Derecho. Nosotros, los individuos, somos los que a veces no cumplimos con la norma, con la ley, no nos apegamos al orden, al respeto y a la obediencia de esos mandamientos o mandatos de la Constitución Política. Ha sido un proceso, efectivamente. Hoy en día tenemos una ley que se llama Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. ¿Sí? Y ahí podemos encontrar que existe información confidencial, que es el de todos nosotros, y que no tan fácilmente tienen por qué enterarse los medios de comunicación ni otras personas. ¿Por qué? Porque atenta o afecta nuestra propia seguridad o la de nuestras familias. Sí, esa es confidencial y debe de estar bien resguardada por todas las instituciones que tienen todos nuestros datos personales, porque a fin de cuentas saben quiénes somos, dónde nacimos, qué estudiamos y hasta dónde estudiamos. Nos conocen perfectamente bien todos los ciudadanos. Sí. Pero es confidencial. Y luego viene otra información reservada, que tiene sus tiempos. Para cuando se trata de información de seguridad nacional, de la seguridad pública, tiene tiempos de reserva. Hoy en día, en el año 2000, que fue cuando aproximadamente se inició esta ley de acceso a la información pública, un 98, 2000, no recuerdo la fecha exacta. Pero desde entonces, quiere decir que ya casi tenemos 20 años con esta ley de acceso a la información pública gubernamental. Si la información que nos va a dar ahora a conocer por CISEN, como dice usted, pues es una información que ya, si hablamos de la del 68, sí, para entrar directo, sí, porque sin golpes, sin ningún tatuaje, tiene 50 años. Ya es historia de México, ya tiene mucho tiempo. Y pues ahí está. A ver quién la va a leer, ¿verdad? Porque no, que la lea quien sea. Y está, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, vamos a ver cuántos van a leerla. Pues sí. ¿Sí? Claro. Bien, para mí es un gusto recibirlo, general. Mucho gusto. Desde luego, preguntar, usted no nació general. Usted tuvo que escalar a través de los diversos grados, porque a veces se tiene la idea de que el general llegó a la milicia, a las fuerzas militares, a las fuerzas armadas, siendo general. No es así.
fue todo un proceso en el que fue escalando posiciones. Proceso, sí. Eso en primer lugar. Segundo lugar, lo menciona usted, Micho Pino, la información, el espionaje, no nace recientemente, sino nace casi con la historia de la humanidad, cuando determinada persona quiso enterarse o estar al pendiente de lo que ocurría con sus vecinos, hablando de vecinos, pero también de los pequeños poblados que se fueron configurando. Así es, y de ahí hasta nuestros días. En la actualidad, las naciones se espían entre unas y otras, y bueno, pues desde luego en el caso de algún país como el nuestro, pues hay quien estuvo siendo vigilado por sus actividades políticas, por las actividades sociales que realiza o actividades de otro tipo, y hay diferentes espacios de investigación o de vigilancia de esta naturaleza. Beatriz se refiere al Centro de Investigación de la Seguridad Nacional, que tiene los archivos que se van a abrir por instrucción del actual presidente. Bueno, vamos a ver qué sale. Pero también, seguramente, y lo dice usted, en el ejército hay información que es reservada o confidencial, como puede haberlo en los gobiernos estatales, a pesar de la existencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es decir, hay límites establecidos hasta legalmente. Es así, esta situación que nos impide a nosotros como simples mortales tener acceso a esta información, sobre todo, como usted explica, la reservada, que tiene un tiempo para ser publicada, la confidencial que se mantiene, pues, como el nombre lo dice, los guardas, así es, porque tiene que ver con la seguridad nacional, tiene que ver con la seguridad de otro tipo de acciones que tienen que estar resguardadas. ¿Sí? ¿Cómo se da esta situación general? Porque está normado constitucionalmente incluso. Sí, todas las leyes tienen su base constitucional. Tienen sus tiempos. De acuerdo a la importancia de cada información, tiene su tiempo. Hay ocasiones en que, de acuerdo a la información que se tiene, pues posiblemente sí se pueda dar a conocer esa información, porque pues resulta que todo está bien conforme a la ley, que actuaron correctamente, no hay ningún delito que perseguir, no se atenta contra el debido proceso judicial, porque tiene muchos afluentes, esos problemas tienen afluentes, y tenemos que respetar también el derecho constitucional, el debido proceso. Por eso es que empieza a tomar importancia la información, o es cuando empiezan a ser más reservada la información. Las autoridades judiciales no pueden dar a conocer toda la información que tienen en sus manos hasta que no sea el momento preciso de poderla dar. Efectivamente, todo tiene un proceso y se llama Estado de Derecho. Estamos hablando de derecho constitucional. Todo tiene un Estado de Derecho. Y cumplimos con el Estado de Derecho y tenemos que respetarlo. Pero la que se tenga que dar a conocer, se solicita. Hay un procedimiento. En la misma ley de información de acceso al de acceso a la información, la ley de acceso a la información pública y gubernamental establece el procedimiento para obtener información. Usted puede llegar y preguntarle a la Secretaría de Defensa Nacional: quiero el currículum del general Gustavo Jiménez. Y dicen: ¿sabe qué? No se lo podemos dar. ¿Por qué? Pues es confidencial. Pero hay un procedimiento, ¿sí? Sin embargo, sí le podemos decir que él sí, efectivamente, sí es militar, o dejó de ser militar tal fecha, causó baja de vejez. Tal vez eso sí se lo puede dar. A lo mejor eso sí se lo pueden dar, pero hay un procedimiento, hay que hacerlo. Si nosotros queremos accesar a la información del Archivo General de la Nación, hacemos nuestra solicitud y hacemos nuestra petición de información. ¿Qué quieres saber? Quiero saber la vida de Pancho Villa. Pues sí, aquí está. Ya no hay problema. Pancho Villa dejó de existir hace 100 años, hace un siglo, 1920. Murió de para Chihuahua, creo que sí, por ahí. Bueno, general, me tocó ser en un tiempo diputada federal. Y casualmente, en ese periodo, tuve ocasión de estar presente en algunos acontecimientos nacionales muy interesantes. Uno de ellos fue el terremoto del 85.
ahí el ejército tuvo un papel importante. Posteriormente, nosotros tuvimos una solicitud, una denuncia por algunos partidos políticos, en el sentido de que se iba a abrir el CISEN en Magdalena Contreras. Había manifestaciones en contra de esta decisión del Ejecutivo, pero inclusive formé parte de una comisión a quien se les encomendó ir a visitar las instalaciones. Fuimos representantes de todos los partidos y estuvimos hacia el interior del CISEN, ahí en Contreras, en la colonia La Cruz, y desde luego visitamos que eran instalaciones, pero de lo más moderno, con todo tipo de laboratorios. Inclusive preguntamos, bueno, ¿y esas escaleras hacia dónde van? A los subterráneos. ¿Y se puede entrar? Pues sí, hay que entrar. Entramos y vimos una cantidad importante de gavetas. Una cantidad de gavetas a donde había rollos de esta forma en donde se habían capturado todos los archivos de toda una serie de personalidades. Y hubo otra que estaba adjunta con aire acondicionado, es decir, con las mejores condiciones, porque el clima en Contreras es húmedo, es frío. Pusieron aire acondicionado y entonces había expedientes y toda una información muy importante. ¿Le parece que esto entonces fue objeto de una clasificación confidencial? La que estuviera en las gavetas, en este lugar apropiado, pero también había en el aspecto del terreno chimeneas. Y mucha gente pensaba que allí iban a cremar gente. Es decir, ¿hay dudas todavía de la gente en torno a las instalaciones que había? Laboratorios de fotografía, laboratorios de química, o sea, toda una gama, y además como casilleros a donde había personal que capturaba, que daba seguimiento a todas las notas. ¿Usted cree que esto puede modificarse con la decisión del Ejecutivo de modificar totalmente o abrir los expedientes del CISEN? No, mire, yo lo veo muy diferente. Yo lo veo. Voy a tocar el tema de la chimenea, que es así impactante, la información, ¿no? Nosotros, pues sí, podemos pensar, esta chimenea es para quemar algo, ¿sí? ¿Sí? ¿Y por qué no pensar que puedan quemar periódico de 1780, en la época del Porfirio Díaz, 1890, la parte de los comerciales, de los periódicos? Pues sí, el periódico trae alguna sección, por ejemplo, comercial, ¿sí? Trae alguna sección de publicidad de empresas, de comercios. Pues no tiene la importancia suficiente como para tenerla resguardada. Se componen boilers, compra de camas, colchones. ¿Para qué queremos esa información? Claro que sí. Seguramente que se tienen que depurar los archivos y seguramente que en algún lugar tienen que quemarlos. Claro. En lugar de estar haciendo obesos nuestros archivos. Hay una ley de archivos. Esa ley de archivos es necesaria también conocerla. Es tan amplia nuestro Estado de Derecho que tenemos que meternos a cada una de las leyes para ver qué cosas quieren hacer. Se tiene que clasificar la información. Es una labor titánica el estar clasificando la información, el estar leyendo y buscando qué información es la que debe de quedar reservada. Porque resulta que de toda una información, 2, 3, 5 renglones es la que va a quedar como secreto, ¿sí? Entonces habrá mucha otra información que quedará fuera, ¿no?
Hay una cuestión que yo quisiera que usted nos ilustrara en torno a seguridad nacional, en torno a seguridad pública y seguridad interior. ¿Cuál es el significado, la función de cada una de estas? Porque se toca en la nueva ley de seguridad nacional, de la Guardia Nacional. Entonces, como que a veces esto no llega uno a entender por personas que no estamos muy atentas a este asunto y que fue realmente hasta del objeto de abrir en la Cámara de Senadores un parlamento ciudadano, ¿no? Dejar escuchar las voces de muchas organizaciones en torno a que el ejército, la defensa nacional y la marina no pudieran intervenir en este tipo de Guardia Nacional. Sí, miren, creo que lo que usted menciona es bien importante. Seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. Son 3 escaloncitos, pero son muy importantes todos. Parten de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. La seguridad nacional está compuesta de la seguridad interior y de la seguridad pública. La seguridad pública es la seguridad de cada uno de nosotros los ciudadanos. La de nuestras familias, la de nuestros hijos, la de nuestra esposa, la de la casa, nuestras propiedades. Y empezamos a tener nosotros el cuidado que debemos de tener nosotros. Y sí, hay unas autoridades, toda la vida ha habido autoridades y toda la vida hemos sabido que hay policías. Y ellos hacen su función hasta donde sus medios les permiten llegar a resolver los problemas que se van a presentar en toda la población. Pero nosotros como ciudadanos sabemos y tenemos que cuidar nuestras propiedades, lo nuestro. A mi hijo yo lo cuido, a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa, a mis propiedades. No se las dejo al gobierno municipal ni al estatal, porque no es obligación. La primera instancia es esa, la seguridad pública. Somos nosotros. Y las autoridades municipales también. Entre las dos se hacen un equipo. Y que si los dos tuviéramos esa conciencia de trabajar en equipo, estaría muy bien. ¿Okay? Estamos hablando de la seguridad pública, apenas. Después vamos a ver una seguridad interior. O sea, esos problemas que existen de delincuencia, que va extendiéndose como metástasis, como la enfermedad, como el cáncer, y se va pasando a otros municipios, en este caso, alcaldías, ahora en la Ciudad de México, a otras alcaldías, y que se va proliferando el mal. Ahí tenemos el problema de las muchachas en las estaciones del metro, que recientemente estuvimos escuchando, y que en una estación del metro Venustiano Carranza se daba una cosa, que en San Antonio se daba otra, en otra estación del metro, y en otra estación del metro se daba otra. Las autoridades tuvieron que tomar las acciones correspondientes y ponerle atención a los problemas. Pero nada más le ponen atención. No, de inmediato sí le pusieron atención, pero también nosotros como ciudadanos tenemos que tomar nuestras propias medidas. Estamos hablando de la seguridad pública, pero si ese problema se va extendiendo, empieza a tomar un entorno dentro de la misma ciudad, un entorno de seguridad interior, o dentro de los mismos estados aledaños, zona metropolitana, o algunos estados que están alrededor de la zona metropolitana. Ya entonces empieza a tomar un carácter de seguridad interior. Si ese problema trasciende a otros estados, hay que tomar otras medidas, ¿sí? Después vamos a ver otro problema, que es el de la seguridad nacional. La seguridad nacional tiene otros cauces, otras exigencias, pero que se vienen configurando con estos problemas que nacen en la seguridad pública y en la seguridad interior.
Si a eso le agregamos la escasez del combustible, entonces viene un problema que conoce perfectamente aquí mi amigo licenciado en Economía, la escasez, ¿sí? O el desabasto. Y empieza a tornarse en un problema más grande. ¿Y en especulación? Y va a haber mucha especulación, va a haber todo, pero la gente empieza a trastornarse las actividades del pueblo y en la seguridad interior. ¿Sí? Sucede con las enfermedades, con alguna enfermedad contagiosa y que se puede proliferar también. Tenían que tomar la Secretaría de Salud sus providencias y tienen sus planes preventivos también. Y la seguridad nacional es la de nuestra nación, la de nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestro pueblo todo, nuestros recursos naturales, nuestros límites de nuestra nación. Ahí está la seguridad nacional. En todos los casos, siempre que hay problemas, y no me lo pueden negar, hemos visto la necesidad y el ejército nunca ha cerrado los ojos ante la necesidad del pueblo y siempre ha ido en su ayuda. Huracanes, terremotos, tormentas, inclemencias, sembrar arbolitos, ha ido a sembrar arbolitos el ejército mexicano, a repartirles libros, en todas las actividades, ahí hemos andado. En camiones, a pie, surcando las veredas de la sierra, cruzando todos los ríos de todo el territorio nacional, por todas partes. Pero del ejército mexicano, el pueblo siempre ha recibido ayuda. Y nunca cierra los ojos el ejército mexicano ante la necesidad del pueblo. Esto es un asunto, Raúl, no sé si quieres intervenir. Es muy interesante lo que nos explica el general. Ahorita nos habló del plan de N3 sin mencionarlo, por ejemplo, que se activa contra los desastres naturales del tipo que sea. Esto es un aspecto muy importante donde el ejército está al servicio de la sociedad para atender las necesidades de todo tipo. Me llama la atención la explicación que nos hace el general de los 3 tipos de seguridad que tenemos. Seguridad pública, porque ha trabajado en ella. Seguridad interior, supongo que también general, sí. Y atendiendo la seguridad nacional como general brigadier. Y respecto a la seguridad pública, los militares, porque ha habido críticas de que no se conocen los derechos humanos, que a propósito de las críticas que recibieron por la actuación en algunos eventos, podríamos decir hasta desafortunados, donde algunos militares incurrieron en conductas no propias de los ordenamientos legales, pero esto no hace reglas, es decir, los elementos están preparados para determinadas contingencias y sobre todo son disciplinados, atienden a las órdenes de sus superiores. El mando jerárquico es muy importante. Y lo comento porque ahora que se discutió lo de la Guardia Nacional, sí o no, que ya fue aprobada y se está discutiendo, ahora se llevó a los congresos estatales para que pueda ser aprobada en 17 y ya entre en funcionamiento como tal esta Guardia Nacional, donde va a haber elementos del Ejército, elementos de la Marina y de la Policía Federal. Efectivamente, ¿mando militar o mando civil? ¿Qué es lo más indicado para ustedes? Bueno, mire, lo más indicado, independientemente que sea civil o que sea militar, es que sea confiable, que cumpla. Confiable. ¿Sí? Que sepan. Que es muy diferente. ¿Sí? Sí. Yo puedo ser muy cumplidor, pero no soy confiable. Son conceptos bien definidos. Aquí lo importante es una persona confiable. Siendo confiable la persona que tiene el mando, esa confianza debe de transmitirse así como abanico
hacia abajo, hacia los Pero también, general, es muy importante el conocimiento de la materia, porque si se mete a una persona y apenas... La palabra confiable abarca también el conocimiento, ¿sí? ¿Cómo voy a estarle confiable a manejar un auto a una persona que no tiene ni licencia para conducir? No sabes manejar, no te puedo tener confianza. La palabra confiable abarca todos los conceptos que usted me pueda conocer, de conocimiento, de experiencia, de todo lo que me quiera hacer. ¿Sí? Lo confiable es importante. Así es. Sí, es muy importante, general, porque vivimos, hay que reconocerle una situación de emergencia en cuanto a la seguridad pública. La seguridad de las personas y sus bienes es algo que viene creciendo incluso en el Estado de México, a pesar de que se trató de minimizar el hecho en la pasada administración, porque estamos viendo los reportes que entregan incluso algunos periódicos que hacen investigación de homicidios o de ejecución, nos indican que han crecido cuando menos en los 2 primeros meses de la administración, en los 3 primeros meses de la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el caso de Ciudad de México, de la doctora Claudia Sheinbaum. Es un asunto que urge no solo atender, sino avanzar en el combate a este flagelo que afecta enormemente a la ciudadanía. Considero que, bueno, ya está aprobado y ahora se tiene que echar a andar con los mejores métodos o instrumentos de que se pueda dotar a este nuevo cuerpo, la Guardia Nacional. Eso es, ¿cómo ve usted esta situación? Bueno, la Ciudad de México, en su diversidad entre cada una de sus alcaldías, es formidable esa gran diversidad que tiene. No se parece en nada la alcaldía de Venustiano Carranza a la alcaldía de Iztapalapa. En nada. O la de Milpa. En nada. O la de Milpa. O la de Xochimilco, de Tlalpan, ¿verdad? Del lado de Tlalpan. El lado de tampoco la de la Miguel Hidalgo, pues, está Polanco y la de Chapultepec. O sea, es diversa completamente. Y hay que tomar acciones. Y esas acciones, hay una cosa bien importante en todo este asunto. Orden, respeto y obediencia. Es una regla de oro. Orden, respeto y obediencia. El orden es universal. Debe de haber orden en todo. Y para eso todos debemos ser ordenados. Y debemos de cumplir con el orden. Si me van a atender en un lugar, tengo que estar formado, me tengo que formar. No puedo llegar, salvo que sea yo discapacitado, que los atienden hoy en día, me tendrá que atender primero, ¿no? Porque estoy discapacitado, porque así está también la norma. Y ponen un módulo de discapacitados para atenderlos a ellos. No estoy rompiendo con el orden, estoy yendo al lugar adecuado que me están designando, y sigue siendo orden. El orden, el respeto, todos debemos de respetar, y todos debemos de obedecer las normas. ¿Sí? Ese pero es eso no se da. No, bueno, pues eso no se da, pero se tiene que dar. Pero hay otra cosa importante. Se tiene que dar. Esto no se da, como dice usted, tiene usted toda la razón. Es un problema, es un reto que tienen todas las autoridades, todas, de los 3 niveles, de todo tipo. Y todos tenemos los padres de familia. El poder paternal se ha perdido. La madre ya no tiene ese poder de decir, siéntate o no salgas, ponte a hacer tu tarea y cuando termines puedes salir a la calle. Ya no lo tiene. El padre menos. Se han perdido esos poderes. Y valores. Y son la educación que se recibe en primera instancia en la casa. Y después ya les mandamos a los maestros de la primaria, a nuestros hijos, educados. Porque queremos que ellos sean los que nos eduquen a nuestros hijos. Y tienen a 30 niños. ¿Es imposible? Si yo no puedo educar a uno, ellos no va a ser imposible que eduquen a 30. Oiga, hablamos de orden. Orden y respeto. Hablamos orden y respeto y de las leyes que no se cumplen, que se deben de cumplir. Y no las cumplen por falta de capacitación, por falta de profesionalización,
por falta de educación en nuestras gentes, a nuestras órdenes. Y llevábamos una materia en las escuelas primarias y secundarias que se llamaba educación cívica. Cívica. Esa educación cívica tenemos que retomarla. Y tenemos que retomarla en todos los niveles de estudio, primaria, secundaria, preparatoria, universidades, posgrados. La ética es otro aspecto. Porque nunca todo el mundo agarra y termina su carrera profesional, se recibe como licenciado en administración, y a la quema de libros, y la quema de libros es una cosa simbólica, se queman 2, 3, los más viejitos que ya están deteriorados. No, todo el mundo se agarra quemando todos sus libros, no los vuelven a ver jamás. Si aunque los tengan en su biblioteca personal, no los consultan, pues menos si los quemaron, ¿verdad? Sí. Tenemos que hacer conciencia. Tenemos un reto grande en nuestra nación de conciencia, de orden, de respeto, de civismo, de ética. Esa es la gravedad de nuestro problema en todas las instituciones. A mí me parece que... Con excepción de las Fuerzas Armadas, ¿eh? Porque ahí hemos visto muchos aspectos de esos. Los vemos a diario. Yo creo que en México tenemos un gran problema. El problema de la inseguridad. Es decir, yo pienso que todas estas organizaciones delictuosas que han hecho un gran capital nacional y extranjero, fundamentalmente ha rebasado la seguridad pública. Este es un problema a donde el presidente Calderón involucró a las Fuerzas Armadas en un problema de seguridad pública, en lugar de favorecer la creación de instituciones que pudieran abordar esto desde los límites que se tienen. Entonces, se ridiculizó mucho a Calderón con que en una caricatura salía muy chaparrito y le quedaba grande el uniforme. No sé si se acuerda. ¿No lo vio? No la vi, la verdad no. No, bueno, yo sí la vi. Entonces, le quedó grande el cargo y desde luego la medida. Desde entonces, yo creo que en nuestro país hemos tenido un problema terriblemente fuerte, que es el de las desapariciones forzadas. Este es un grave problema, porque efectivamente se descubrió que en muchísimos lugares hay fosas comunes con una cantidad exorbitante de muertos. En todo el país no podemos hacer a un lado a nadie. Entonces, esto crea un problema a donde involucran totalmente a la defensa y a la marina. Se han conocido de muchas arbitrariedades, pero ¿considera usted que esto se puede modificar totalmente con una ley, con este dictamen que aprobó la Cámara de Diputados y de Senadores con la creación de la Guardia Nacional? Creo yo que las instituciones, en todos los casos, las instituciones son incólumes, son bien hechas, están bien fundamentados sus principios y sus normas y reglas y sus leyes orgánicas. El problema somos nosotros, los humanos. Esos somos los malditos, esos somos los que debemos de cambiar. Por eso es que tenemos un reto moral, cívico, profesional, ético, que nosotros debemos de transformar a nuestro pueblo, a nuestro país, a nuestra gente. El ejército mexicano, en 1903, en el año, en 1913 precisamente, se creó el ejército constitucionalista. Y llevó todo un proceso
hasta el ejército que conocemos, a las Fuerzas Armadas, tanto la Armada de México como el Ejército y Fuerza Aérea, el proceso que vemos y tenemos unas Fuerzas Armadas confiables, distinguidas, que el pueblo las aprecia porque oímos y oímos los comentarios, es más, hay hasta estadísticas del propio INEGI, tiene estadísticas donde tienen confianza las Fuerzas Armadas. Sí, por su origen. Porque por su origen es uno, sí, ¿por qué no? Somos gente del pueblo. Pero por su acercamiento que han tenido en todas esas actividades del plan N3, como decía el licenciado, por muchas actividades ha habido confianza. Pero ellos mismos, el mismo pueblo es el que también participó aparte de todos los expertos que hubo, y senadores, diputados, gobernadores, iniciativa privada, organizaciones civiles, organizaciones intelectuales que estuvieron y pusieron su granito de arena en los conceptos que estuvieron vertiéndose para actualizar la Guardia Nacional. También el pueblo tuvo su participación, puesto que él es la demanda nueva que existe, como dice usted, la de la seguridad pública. Existe una demanda que se debe de resolver. Hoy en día se debe resolver el problema de seguridad pública, pero no se ha podido establecer bien una buena policía municipal, una buena policía de la ciudad, una policía de barrio, un policía que esté cercano con la población. Se tiene que hacer y se tiene que capacitar, pero tiene su proceso. Hablábamos de proceso. Les hablaba yo proceso del Ejército Constitucional. Después de la Revolución Mexicana se creó y vino formándose, se vino desarrollando y vino tomando un carácter de Fuerzas Armadas bien establecidas, ¿sí? Confiables. Así creo yo que puede suceder con las policías. Es necesario que ellos mismos vayan creando sus cuerpos de capacitación, que se vayan capacitando bien y que se les vaya dando. Tienen que ir recuperando la confianza perdida con el pueblo. Pero tiene perdida la confianza. Yo pienso, perdón, Robert, yo pienso que aquí no hay más que de dos sopas. Por un lado, los organismos, las instituciones que se están creando, pero sobre todo la vigilancia, la participación de los vecinos en cada lugar. En la medida que nosotros podamos despertar, estimular la participación del vecino vigilante, vamos a dar un gran paso. Sí, creo que ahí es a donde está la solución de las cosas. Perfecto, la supervisión, la denuncia anónima es una gran herramienta que existe, pero como dice usted, que no la aplican, pues tienen que aplicarla. Pero pues no la aplican. Pero la tienen que aplicar. Pues quién sabe. Es como cuando vamos al médico. Está enfermo, pues sí, se tiene que curar. Ya lo llevaron al médico, pues que no lo cura, pues que lleven a otro. Tenemos otra segunda opinión, otra tercera opinión, hasta encontrar una opinión favorable. Entiendo que es un proceso. Ese es un proceso, y creo yo que eso sucede ahora con la Guardia Nacional. Consultaron aquí, consultaron allá, una primera opinión, una segunda opinión y una tercera opinión, y todos coincidieron en decir se aprueba la Guardia Nacional. Y mire, le voy a poner un ejemplo. ¿O no fue así? Las cosas no se solucionan con un código AILA, por ejemplo. No. Que nada más vaya, me firma por favor el de la tiendita o el de la panadería. Pues no, señor. No. Así no es esto. No. Y nada más otro ejemplo rápido. Desde el jueves, por mi calle, hay una megafuga de agua potable. Tuvimos necesidad de hablar por teléfono directo al director de infraestructura hidráulica y hasta ahorita se sigue tirando jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Es decir, si así le vamos a hacer, ¿verdad? Y porque este no es un problema, yo digo, solamente de la institución. No, del pueblo también, la participación ciudadana.
¿verdad? Es necesaria la participación y la vigilancia ciudadana. Sí es necesario. Usted lo ha explicado desde hace un buen rato ya respecto a el papel del combate a la inseguridad pública, en garantizar la seguridad de las personas y sus bienes. Y obviamente no se puede aplicar un plan general a las 32 entidades federativas, sino que de ese plan general se tienen que desprender planes específicos para estatales, municipios e incluso en el caso de la Ciudad de México, colonias o de las grandes urbes del país. Es decir, no puede ser un plan, ¿cómo se llama?, a tabla rasa, que se aplique indiscriminadamente, sino que tiene que responder a las necesidades, a las características propias de cada población. ¿Esto es así en general? Efectivamente. Efectivamente, cada lugar tiene su ADN, decía nuestro amigo. Cada quien tiene su ADN. El Tepito tiene su ADN. La Lagunilla tiene otro. La Merced tiene otro. Les digo, el mismo centro histórico. El mismo centro histórico. Es una zona completamente comercial. Y en donde confluye el metro, norte-sur, este-oeste, oriente-poniente, norte-sur. Y ahí coincidimos no menos de 5, 6, hasta 10 millones de personas al día. ¿Sí? Y es una gran variedad y cada quien tendrá que... Y en cada lugar se necesita diferente tratamiento. Los policías, una vez que conocen su alcaldía, conocen su colonia, conocen al vecino, se acercan con él, es necesario ese acercamiento. Le llaman ahora, ya lo menciono, esa proximidad con el pueblo, estar cerca de ellos. ¿Por qué no ir caminando en lugar de andar pasando así a toda velocidad en la patrulla? Pues ¿por qué no ir caminando, platicar con el señor de la tienda, con el señor de la gasolinera, con el señor de la tintorería, con la señora de la basura, con el vecino, con el lavacoches? Todos ellos tienen información. Y esa información de primera mano y de mucho valor. Y nadie lo sabe. Y no está reservada para nadie. La ley no la tiene contemplada. Pues sí. Pero ahí está la información. Y los policías tienen que ir a buscar esa información. Y eso se llaman operaciones de inteligencia. En policía se llaman operaciones de inteligencia. Pero no ha resultado. No, me va a perdonar. No lo hacen. Porque usted decía hace rato. Es muy diferente. ¿No ha resultado? Sí resulta. Porque si yo voy con el señor de la tienda y le digo, ¿cómo amaneció usted? ¿Cómo le fue? Le platico que mire, que me abrieron mi tienda. Y como a qué horas, no tiene cámara, sí, aquí las tengo, a qué horas fue a tal hora. Empiezo a obtener información de primera mano y de inteligencia. Porque a partir de ahí voy a ver quiénes entraron, quiénes fueron y a qué horas entraron. Pero yo no tengo cámara, pero mi vecino, el de enfrente, sí. Y van con el vecino de enfrente y ahí ven la cámara y ahí le informan. Siguen teniendo información de primera mano. Tenemos que trabajar. Y mucho. Y no nada más ellos, todos nosotros. Oiga, antes de que termine el programa, se calificaron algunos delitos dentro de este Sistema Nacional de Información, a donde hay delitos como la trata de personas, como los feminicidios. Es decir, no hay una inclusión no debida, no adecuada, revolviendo delitos del fuero común con el fuero federal. Pues mire usted, antes era un delito, ni era delito siquiera. Nunca ha sido delito fumar marihuana. Imagínese. ¿Sí? Es la apología del delito. Nosotros empezamos con un delito, una cosa sencilla. Está un joven tomando una cerveza en la calle o en un parque. Y pues está con su sed, se está tomando, está haciendo mucho calor. Sí, pero el señor al rato ya se le pasa una cervecita y se toma 2, 3, al rato está fumando cigarro de marihuana, al rato ya le dieron la cocaína, le acercaron por ahí las drogas, y al rato le han drogado, y al rato ya pasó una mujer, y ya estuvo ahí toda la medianoche, y después de la medianoche ya pasó por ahí una señora, una jovencita, y ya
la violó o ya le robó. Entonces, así es el delito. Así se va configurando solito, va agarrando fuerza como todos los incidentes de mayor, sí, de grandes dimensiones. Cualquier accidente, cualquier cosa que pase en grande, empieza por una chispita, por un pequeño problema. Apología del delito, dijo usted. Sí. Esa apología se está registrando también a través de los medios de comunicación, la televisión, los programas donde se hace esta apología al presentar series donde se habla de organizaciones delincuenciales. Sí, que sabes que hay que cuidar hasta los medios de difusión, efectivamente, porque si en las caricaturas hay violencia, sí, pues en nuestra familia va a haber violencia. Si a eso le agrego que yo le prendo a puras películas violentas y de maltratos de mujeres, pues en mi casa va a haber maltratos. Parece mentira, pero va a haber un reflejo después. Oiga, antes de que termine el programa, usted no contestó a lo que le preguntó mi compañero Raúl. A ver, por favor. ¿Mando militar o mando civil sí, en la Guardia Nacional? No, sí se lo contesté. Vamos a volverlo a recordar. Cualquiera que sea. Puede ser uno o el otro. No tiene ningún problema. Debe ser confidencial. Así lo dije yo. Sin embargo, mando civil o mando militar, nosotros, las Fuerzas Armadas, no tenemos ningún inconveniente porque sea un civil. Ningún inconveniente. Así es que puede ser un civil. ¿Por qué? Porque, si recuerdan ustedes, el último presidente militar le entregó fue el general Manuel Ávila Camacho, le entregó a Miguel Alemán. Y desde Miguel Alemán, yo todavía nacía, hasta la fecha han sido presidentes del mando supremo de las Fuerzas Armadas, han sido presidentes civiles. Las veces que yo he estado en seguridad pública, siempre he tenido o un gobernador, que es el que tiene el mando de la policía, o un presidente municipal, que es el que tiene el mando de la... Pues siempre he estado con los civiles y hemos trabajado muy bien. Y yo he trabajado con los civiles muy bien. Y siempre los he respetado y siempre me he respetado. No tengo queja de los civiles. No hay diferendo. No, porque el secretario de la Defensa Nacional está subordinado al mando supremo, que es el presidente de la República, y que en los últimos 6 años son civiles. Siempre han sido civiles, digo, desde el de Camacho, sí. A la fecha, han sido civiles. ¿Sí? Bueno, yo creo que ha sido muy aleccionador el que usted haya estado en esta mesa, cosa que le agradezco muchísimo, esta posibilidad de haber estado tanto aquí en el programa de Mujeres Insurgentes, pero hay muchas cosas que van a estar en el tintero, que quedan en el tintero, y que me gustaría que en otra ocasión usted nos diera la oportunidad de venir. Con mucho gusto. Si me invitan, con mucho gusto. Yo Bueno. estoy con ustedes. Sí. Y agradecerle desde luego a nuestro amigo, el licenciado Raúl Mendoza, que nos haya dado la posibilidad con el doctor... se me fue, Morales. Doctor Andrés Morales. Andrés Morales, que nos haya dado la posibilidad de contactarlo. Muchas gracias. En verdad, yo estoy muy contenta. Me lo imaginaba de otra manera. Venía hasta nerviosa, No, pero estamos a sus órdenes. ha sido muy grato, Muchas gracias, le agradezco. muy accesible. Le agradezco. Pienso que pues se tiene que decir esto y muchas cosas más. Claro, sí, con mucho gusto. Entonces tenga usted la seguridad de que en este programa, en Canal Patrio, con el licenciado Villaseñor, están abiertas las puertas totalmente para cualquier tipo de asunto que nos permita tratar en internet en canalpatrio.tv. Este programa va a pasar también en YouTube. Es importante y bueno, veremos, Raúl. Sí, no, agradecer al general Gustavo Jiménez su presencia en este programa, agradecer desde luego al licenciado Roberto Villaseñor y a mencionó Betty, director general de Canal Patrio, presidente del Consejo Nacional de Organizaciones, todas las facilidades que nos da para la transmisión de este programa y desde luego a nuestra compañera y amiga Vanessa Hernández García aquí presente, quien se encarga de transmitir. Gracias Vane y gracias a Betty. General, le agradecemos su presencia. Muchísimas gracias a ustedes. Su estatura política y militar, pues
pues para nosotros este contacto ha sido muy grato. Y de historia de México, Claro. de civismo y de ética. Sí. Ok, muchas gracias. Pásela bien. Gracias, Vane. El día de mañana en punto de las 11 nos vemos por aquí.